Bienvenidos nuevamente alumnas del tercer año medio C a esta clase de química hoy día lunes 2 de agosto. Tal cual estuvimos trabajando en la clase anterior, vamos hoy día a seguir en este mundo de las reacciones de transferencia de electrones, como las reacciones redox, de óxido-reducción, pero antes de empezar con lo que traje preparado para la clase, quiero que me digan a partir de una lluvia de ideas, ¿qué fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada? Palabras sueltas, a ver. Ya, a ver. Krishna me dijo reacciones redox en general. La Monse me dijo Evo. La Vale, ¿qué me dice? Y la Sofi. Ya. ¿Y qué más? Había una palabra importante. Dentro de las reacciones redox yo le dije que eran relaciones de transferencia. No, transferencia de... ¿Qué transferíamos? Los electrones. Entonces, estas tres palabritas que ustedes me dijeron nos permiten construir una idea, pero sustanciosa, de lo que es realmente una reacción redox. ¿Ya? Una reacción redox, entonces, la relacionamos con la transferencia de electrones. Siempre que ocurra una reacción redox, va a haber una transferencia de electrones. Y esa transferencia va a ir cambiando el estado de oxidación que tiene cada una de estas sustancias. ¿Cuáles sustancias? Las que aparezcan en una reacción química. El objetivo de la clase del día de hoy, ¿ya?, es aplicar el cálculo de estado de oxidación y semireacciones de oxidación y reducción. Para eso nos vamos a acordar de que las reacciones redox eran reacciones que ocurrían simultáneamente, ¿cierto? Nosotros ya dejamos en claro que siempre que ocurría una, iba a estar ocurriendo la otra, porque obedecían al principio de conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Si se desprende cierta cantidad de electrones de un átomo, hay otro átomo que va a captar esta cantidad de electrones. Entonces, en eso íbamos a reconocer, vamos a poner aquí, la oxidación y la reducción, igual que en la clase pasada. La oxidación y la reducción. Hasta que lo aprendamos y sepamos que la oxidación era la pérdida o la ganancia de electrones. La pérdida, muy bien. La pérdida de electrones. Entonces, si yo sé que la oxidación es la pérdida, la reducción tiene que ser la ganancia. Uno lo pierde, pero el otro lo gana. Ganancia de electrones. ¿Y cómo variaba el estado de oxidación en cada uno de esos términos? ¿Qué ocurría en la oxidación? ¿Aumentaba o disminuía el estado de oxidación? Aumentaba. Muy bien. Aumento el estado de oxidación, aumenta el estado de oxidación, por lo tanto la reducción va a disminuir. Recuerden que el EDO es el estado de oxidación, es decir, cuántos electrones puedo captar o cuántos electrones puedo liberar en esta reacción. Pero resulta que si nos vamos ahí, sería lo mismo que la clase pasada, si habláramos toda la clase de esto. Entonces lo que nosotros hoy día vamos a hacer, tal cual como dice el objetivo, vamos a calcular estos estados de oxidación, pero antes nos tenemos que hacer una pequeña pincelada de cuáles eran las reglas. ¿Qué decían las reglas del EDO para el hidrógeno y para el oxígeno? El hidrógeno es -1 y el oxígeno es -2. ¿Están de acuerdo, chiquillas, con que el hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2? Excelente. El hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2. Es decir, ellos siempre me van a ayudar a mí a calcular el estado de oxidación, pero tengo que tener en claro que la profe ya no nos va a decir cuál es el estado de oxidación del hidrógeno y cuál es el del oxígeno. Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Y para eso vamos a determinar qué pasa cuando una sustancia está solita.
Por ejemplo, si yo tuviese aquí el ego, vamos a poner de una sustancia pura. ¿A cuál? ¿Cuál será el ego de una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella que está solita. Por ejemplo, está el azufre solito, 0. Cualquier especie que esté solita va a tener un estado de oxidación igual a 0. Por ejemplo, el zinc, si está solito, si el hidrógeno está solito, si... A ver, ¿qué otro elemento conocen? El cromo, muy bien. ¿Qué otro elemento conocemos? El aluminio. Y así sucesivamente, es decir, todos los elementos de la tabla periódica, si yo los veo y están solos, tienen un estado de oxidación igual a 0. O sea, si yo en una prueba les pongo, ¿cuál es el estado de oxidación, por ejemplo, del estaño? No es que ustedes tengan que calcularlo, como está solito, va a ser siempre igual a 0. ¿Ya? Eso es un aspecto a recordar. Y ahora vamos a determinar estados de oxidación. Son 6 ejercicios, chiquillas, que vamos a resolver juntas, pero que les voy a dar un tiempo para que lo hagan en su cuaderno. ¿Ya? Entonces, ejercicios. Hoy día es una clase de ejercitación. Ejercicios, entonces, número 1. Determine el estado de oxidación. Vamos a hacer acá. Si escribo más abajo de ahí atrás, ven, chiquillas. ¿Sí? ¿Vale? ¿Usted igual? O sea, Nico, ¿usted ve? Ya. Entonces, vamos a determinar el estado de oxidación del zinc, del ionfluoruro, del ácido fluorhídrico, del monóxido de carbono, del ClO3. Esa es una L, por si acaso, ClO3. Cl es cloro. Y por último, el ácido fosfórico. Vamos a... Dígame. Tenemos que aplicar el mismo concepto de la clase pasada, pero fijémonos, hay un EDO para las sustancias puras, quizás aquí hay alguna sustancia pura, y después tienen que utilizar el hidrógeno igual a +1 y el oxígeno igual a -2. Ya, ese sí. ¿El B? Pero es -1, porque es negativo, -1. Excelente. Entonces ahí me tienen que identificar cuál es el estado de oxidación. Vamos a pausar un poquito la grabación mientras ustedes trabajan. Volvimos entonces, chiquillas, y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar cada uno de estos ejercicios. Entonces, vamos a empezar por la letra A, y yo les voy preguntando a ustedes más o menos qué fue lo que hicieron, o qué fue lo que aplicaron, y vamos a ir resolviendo juntas. Este elemento, el ZN, se llama zinc. Está solito, es un elemento de la tabla periódica, por lo tanto, ¿cuál es su estado de oxidación? 0. Ahí no tenemos que calcular nada, solamente identificamos con la regla y decimos, ok, es 0. Está solito. Pero resulta que aquí en la letra B también tenemos que hay un compañero que está solito. Está solito y se llama flúor. Pero resulta que él, ¿quién tiene aquí arriba? Él tiene un negativo, es decir, está cargado. Por lo tanto, ¿qué carga o qué estado de oxidación tendrá ese flúor? -1.
1. Muy bien, Nicole. Excelente. Menos 1. Esos, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Identificamos, pero aquí ya se empiezan a juntar. Entonces aquí empieza a cambiar. Aquí yo tengo que empezar a recordar cuál era la técnica que nosotros aplicábamos para poder determinar este estado de oxidación. En este caso, ¿cuál es el estado de oxidación que tiene el hidrógeno? ¿Todos lo ven? EDO igual más 1. Por lo tanto, el flúor, ¿qué estado de oxidación tendrá? 0. ¿Será 0? Fíjese. 1. ¿Positivo o negativo? Si el hidrógeno está más 1, ¿cuál será el estado de oxidación del flúor? Menos 1. ¿Por qué, Krishna? A ver, ¿me ayuda? Porque usted lo dice. ¿Y de dónde lo dijo la Krishna? Porque la Krishna lo aprendió en clases de química y dijo, la profe nos enseñó que si nosotros teníamos dos elementos juntitos, lo voy a hacer aquí arriba, como el HF, ¿cuál es la carga total que tiene esa molécula? ¿Cuál es su carga? ¿Tiene algún signo por aquí? Entonces, ¿cuál es la carga total? Neutra, o si nosotros la simbolizamos con un valor, es 0, ¿cierto? Entonces yo digo, ya sé cuánto vale el hidrógeno porque yo lo sé por las reglas. Yo sé que el hidrógeno es más 1. ¿Y con quién está este hidrógeno? Con el flúor. ¿Y el flúor yo sé su estado de oxidación? No sé cuánto es. Entonces le pongo X. Una sola X porque ¿cuántos átomos de flúor hay? Hay 1, no tiene ningún número. Y eso es igual a la carga total de la molécula. ¿Cuál era la carga? 0. Entonces, desde ahí viene que el estado de oxidación del flúor es igual a menos 1. Siempre aplicamos esta ecuación simple. Aunque ustedes digan, ay, pero si es tan fácil. A veces uno se equivoca solamente con el signo, pero eso significa que vamos a tener el ejercicio malo, ¿ya? Así que mientras estamos trabajando, lo hacemos así, aunque parezca lógico, ¿ya? De la misma forma, entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Por lo tanto, ¿cuál será el estado de oxidación del carbono? A ver, hagamos este mismo modelo, pero ahora aplicándolo con el monóxido de carbono. Ya, vamos aquí, a ver, me voy para acá. Me voy para acá y digo, ¿cuántos carbonos tengo? ¿Cuántos carbonos? 1, ¿cierto? Entonces, X, porque no sabemos cuánto es. Voy a poner aquí, CO, X, porque tenemos solo un carbono. ¿Y el oxígeno? ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos hay? Hay 1, ¿cierto? Entonces, más menos 2. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono? Vamos, mis chiquillas. Si aquí está negativo, ¿cuál es su inverso? Positivo. Por lo tanto, aquí, más 2. ¿Cómo que es nada? Es lo mismo, solamente que aquí nosotros tuvimos que ocupar el valor del hidrógeno, que es más 1, por regla, y acá no tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno. Ocupamos el menos 2 y luego acá calculamos el estado del carbono. ¿Se da cuenta que es una lógica? ¿Por qué? Porque hay un átomo de hidrógeno y un átomo de flúor. Un átomo de carbono, un átomo de oxígeno. Distinto va a ser si yo tuviera, por ejemplo, el CO2. Porque aquí ya tengo que multiplicar por 2 esta carga, porque hay 2 átomos. Ahí empieza a cambiar. ¿Están listas? Yo creo que me adelanté escribiendo esto. ¿Qué podría borrar? A ver, para que calculemos estos 2. ¿Vamos a borrar? No. No vamos a borrar nada. Vamos a sacar. Dígame. ¿La D era más 2? ¿Perdón, Sofía? De la D era más De la B, el carbono tiene un EDO más 2, porque ya el oxígeno sabemos que tiene un EDO de menos 2. Recuerde que el oxígeno, Sofía, siempre tiene un EDO de menos 2.
Y con ese calculamos al compañero que no conocemos. ¿Ya? Entonces sería el resultado negativo o positivo. El del carbono es positivo. El EDO del carbono, porque ya sabemos que el EDO del oxígeno siempre es negativo menos 2. ¿Ya? Entonces cuando usted lo ponga en su cuaderno pone estado de oxidación del oxígeno menos 2, estado de oxidación del carbono más 2. ¿Ya? Y siempre siguiendo los ejemplos, hagan las ecuaciones porque les va a servir para la práctica. Siempre mientras más practiquemos, más rápido llegamos a internalizar el contenido. ¿Estamos listos entonces? Voy a trabajar con el ClO3-. Monse, saquemos una foto. Entonces, vamos a seguir con el desarrollo de la letra E, que dice ClO3-. ¿Cuál es la carga total que tiene esa sustancia? ¡Excelente! Muy bien, menos 1 porque nos identificamos inmediatamente borde superior derecho y vemos qué es lo que hay ahí. Si no hay nadie, es porque es 0. Si hay solo una rayita, menos 1. Si hay un positivo, más 1. Y si después empiezan a aparecer números, por ejemplo, carga total, menos 3. Si yo le pongo ahí, carga total, más 3. Y así sucesivamente. Pero este amigo tiene solamente una rayita negativa. Entonces ahora decimos, ¿conozco el estado de oxidación del cloro? ¿Cuántos átomos de cloro hay? 1, todos lo ven, ¿cierto? Tenemos uno que yo lo voy a ejemplificar con la X, pero resulta que este amigo cloro se juntó con sus amigos oxígenos. Entonces yo le pongo un más y digo, ¿cuántos hay? Hay 3 oxígenos. Nicole, Sophie, ¿vemos los 3 oxígenos? 3 porque aparece ahí. ¿Y cuál es la carga de los oxígenos? Negativa menos 2. Muy bien. Entonces ya tengo mi incógnita, tengo la cantidad de átomos de oxígeno, tengo cuánto es cada uno de ellos y ahora lo igualo a la carga. ¿Cuál es la carga de la molécula? Menos 1. Vamos entonces, X sigue siendo X, más 3 por menos 2, muy bien, igual a menos 1. ¿Cuánto es el estado de oxidación del cloro en esa sustancia? 5 positivo, muy bien, más 5. Entonces ustedes pueden poner EDO entre paréntesis del cloro igual más 5, ¿ya? O pueden poner Cl igual más 5, ¿ya? Ambas nomenclaturas están correctas. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen que tener en claro? Que ustedes están calculando siempre los estados de oxidación. Vamos ahora con el último que nos queda, que es la letra F, para pasar a trabajar con nuestras semireacciones. Letra F dice H3PO4. Y yo les pregunto, le voy a preguntar en esta ocasión específicamente a la Nico. Ya, Nico. No quiero, dice la Nico, pero yo sé que me va a responder bien. ¿Cuál es la carga de esta molécula? Positiva. A ver, mírenla bien. ¿Tiene algo por aquí o no? No tiene nada. Entonces, ¿cuál es la carga? Neutra. Neutra cuando no tiene nada es neutra, es igual a 0. Ahí es negativa porque tenía una rayita, pero este está solito, no tiene nada. Entonces su carga es neutra. Y vamos y preguntamos entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay presentes en esa molécula? 3, porque tiene un 3 chiquitito. Entonces decimos 3 multiplicado por el estado de oxidación del hidrógeno, que es más 1, y él se mezcló con un amigo fósforo. ¿Sabemos cuál es el estado de oxidación del fósforo? ¿Cuántos hay? Solo 1. Y este fósforo también se mezcló con su amigo oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 4, muy bien. Y cada uno tiene una carga de menos 2. Y eso lo iguala a la carga total de la molécula.
primero hacemos las multiplicaciones, ¿cierto? 3 por 1, 3 más X más menos 8, ¿cierto? Porque positivo por negativo, negativo, y eso lo igualamos a 0. ¿Cuál será el estado de oxidación del fósforo? Ya nos dejamos casi listas. Ahí ustedes me dicen cuánto nos está el dedo. Arriesgándose, arriesgándose. Ya, ¿quién me comparte cuál es el estado del fósforo? No, recuerde que la X está solita y va número por número. Más 3, menos 8, menos 5. Y si tiene que ir al otro lado, 5 positivo. 5 positivo. Por lo tanto, estado de oxidación del fósforo, más 5 o 5 positivo. Igual que el amigo cloro. Igualito que él. Entonces, un minutito para que terminen ahí de copiar. Ya. Y pasamos al ítem 2. En el ítem 2, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Aquí nosotros ya aprendimos a calcular, ya no vamos a hacer más ejercicios de estado de oxidación porque eso es algo que hemos trabajado durante harto tiempo. Y que en la presencialidad, ¿cierto? Y en nuestra segunda clase yo me puedo dar cuenta de que ya saben más o menos cuál es la técnica que tenemos que desarrollar. Pero resulta que no solamente eso son las reacciones de óxido-reducción, sino que también ver quién es el que pierde, quién es el que gana. Y para eso vamos a trabajar entonces con el ítem 2 que dice: identifique semireacción de oxidación y semireacción de reducción. Verifique estado de oxidación en cada una de ellas. Entonces yo voy a ocupar mi lapicito rosado y voy a ir escribiendo y poniendo aquí arriba cuáles son los estados de oxidación de estas sustancias. La primera reacción que nosotros tenemos es que el aluminio se juntó con un hidrógeno positivo y cambió a aluminio más 3 y a hidrógeno diatónico, porque hay 2 átomos, por eso diatónico. ¿Ya? Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuál es el estado de oxidación del aluminio aquí? 0. ¿Por qué? No hay ninguna carga, ¿cierto? Y porque también sabemos que está solito. Entonces su estado de oxidación es 0. A eso me refiero con verificar el ego, a que ustedes sean capaces de decirme cuál es el estado de oxidación de cada uno. ¿Ya? Entonces tenemos la primera, que es el aluminio, tiene un estado de oxidación igual a 0 porque está solito y se mezcló o reaccionó con un hidrógeno. ¿Cuál es el estado de oxidación de este hidrógeno? Más 1. ¿Sí? Lo ven como más 1, ¿cierto? Porque ahí aparte están un más. Entonces, más 1. Fíjense lo que estamos desarrollando. Yo de manera estratégica voy poniendo los estados de oxidación, chiquillas, arriba de cada una de las especies. ¿Por qué? Porque después yo me voy a poder dar cuenta cómo cambian. ¿Cuál es su variación? ¿Estado de oxidación del aluminio en los productos? Más 3. Lo voy a volver a poner aquí, ¿ya? Para que ustedes vean que le estamos poniendo cada una. ¿Y cuál es el estado de oxidación del hidrógeno aquí? 0 porque está solito. No me vayan a poner nunca que tiene un estado de oxidación 2 porque hay un 2 aquí abajo. Solamente porque hay 2 átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces nosotros vemos y decimos, pero chuta, aquí cambiaron. Estamos en presencia de una reacción de óxido-reducción porque hay cambio en las cargas, variación en los estados de oxidación. Por lo tanto, yo tengo que identificar cuál es mi especie que se está oxidando y cuál es la especie que se está reduciendo. Para eso, yo les voy a decir, ¿dónde aumenta el estado de oxidación? ¿En el aluminio o en el hidrógeno? ¿Dónde aumenta el estado de oxidación? En el aluminio. ¿De 0 a cuánto pasó? A más 3. Aquí tenemos la primera semireacción. La vamos a escribir.
Y ahora, ¿quién disminuyó su estado de oxidación? El hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno disminuyó su estado de oxidación, es decir, ya tengo mi oxidación y mi reducción, ya sé que están pasando, pero tengo que escribirlo. No puedo presentarle esas cositas a la profesora. Es parte de, pero tengo que hacerlo de manera completa. Entonces ponemos semi-reacción de reducción. ¿Quién es la que se está reduciendo? No, pongámoslo así, en el mismo orden. Oxidación primero, para que no se confunda. Semi-reacción de oxidación. La oxidación dijimos que iba a ser de aluminio a aluminio más 3. ¿Por qué? Porque está aumentando su estado de oxidación. Entonces pongo, de aluminio pasó a aluminio más 3. ¿Qué pasa en la oxidación? ¿Se pierden o se ganan electrones? Se pierden. ¿Y cuántos electrones tendría que perder para que las cargas de los reactantes sean iguales a las cargas de los productos? 3 electrones. ¿Por qué? Fíjense. Tengo 3 cargas negativas más 3 cargas positivas, carga 0. ¿Y cuál es la carga del aluminio? Ya dijimos que era 0. ¿Se dan cuenta que vamos pasito a pasito avanzando? Y vamos llegando a la explicación más concreta de lo que nosotros estamos aprendiendo. Si ya tengo la semi-reacción de oxidación, porque ya sé que aumentó el EDO de 0 a más 3 y que más encima perdió los electrones, ahora tengo que hacer mi semi-reacción de reducción. ¿Cómo hacemos esta semi-reacción de reducción? Lo mismo. El hidrógeno se redujo de un estado más 1, disminuyó su estado de oxidación a 0. Entonces escribimos H más para dar paso a H2. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactantes? 1. ¿Y en los productos? 0. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactantes? ¿Y en los productos? 2. Ojo, el estado de oxidación es 1 y 0, pero yo estoy hablando de la cantidad de átomos. ¿Cómo veo los átomos? Por los números pequeñitos. Cuando no hay nada, significa que hay un átomo, pero como acá hay un 2, significa que hay 2 átomos. ¿Puedo en un lado tener 1 y después mágicamente en los productos tener 2? Eso no puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Anteponemos un 2 para que haya 2 en los reactantes y 2 en los productos. Entonces ahora digo, ya, tengo, aquí en el aluminio no hicimos eso porque había 1 y 1. Acá en los hidrógenos ya tenemos 2 hidrógenos acá y 2 hidrógenos en los productos. Si la reducción se caracteriza por disminuir el estado de oxidación y aparte por la ganancia de electrones, ¿cuántos electrones tuvo que ganar esta especie para que de carga más 2 pasara a una carga 0? ¿1 o 2 electrones? Si aquí fueron 3, ¿acá cuántos serán? ¿1? 2 por más 1, más 2. ¿Cuántos electrones tiene que tener aquí entonces para que sea 0? Más 2, ¿con cuántos electrones tengo que sumar para que me den 0? Con menos 2 electrones. O sea, menos 2 electrones quiere decir que ganan 2 electrones con su respectiva carga que es negativa. Si ahora ustedes me dicen, profe, pero usted el semestre pasado, todo el semestre dijo que la cantidad de electrones en juego tiene que ser igual. Y aquí el 2 no es igual al 3. Para poder igualar esa cantidad de electrones es que nace el concepto de equilibrio en medio ácido y en medio básico. ¿Ya? Por lo tanto, adelante. Por lo tanto, tienen que tener en claro que lo primero que hacemos antes de llegar al método de ion-electrón es tener claro cuáles son nuestros estados de oxidaciones y junto a eso, cuáles son nuestras semi-reacciones. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta aquí, chiquillas? Dígame, Monse. Ya.
¿Entendimos los dos electrones? No. Ya, ahí partimos entonces. ¿Entendimos por qué pusimos un 2 acá atrás? Ya, 2 para igualar la cantidad de átomos. Entonces ahora yo digo, este 2 está multiplicando a este más. Siempre es una multiplicación. Entonces, ¿cuántas cargas positivas tengo en realidad? ¿Tengo una carga positiva o tengo 2 cargas positivas? 2 cargas positivas, ¿cierto? Más 2. Entonces digo, ¿qué le tengo que sumar a esta carga positiva para tener la carga del producto? ¿Qué carga tenemos aquí? 0. Eso si lo vemos de nuevo como una ecuación, ¿ya? No es lo mismo que hacemos acá, que estamos viendo la cantidad de electrones. Si yo tengo 2 cargas positivas, ¿cuántas cargas negativas tengo que agregar para llegar a estado 0? Menos 2. ¿Y por qué decimos menos 2? Porque ya sabemos que el electrón es negativo. Por eso le sumamos 2 electrones, porque 2 por menos... Este 2 está multiplicando esta carga. Entonces tendríamos más 2 por la carga del hidrógeno, sumado con 2 cargas negativas, porque recuerde que el electrón tiene carga negativa. Entonces, 2 por menos 1, menos 2. Tengo 2, le quito 2, me quedan 0, que es el estado de oxidación del hidrógeno. ¿Todavía no lo sé? ¿Puedo hacerlo de nuevo? No hay problema. ¿En qué parte se pierde? ¿Sí? Lo mismo que aquí. Fíjese. Carga más 3. ¿Qué hizo este 3? Este 3 está multiplicando la carga que tenemos aquí arriba. Entonces, más 3 menos 3, 0. ¿Sí? Ahí sí. Que abajo se ve un poco más difícil porque está el 2 más, que es este 2 de aquí, el que causa confusión. ¿Ya? Pero muy bien que haya preguntado. Esa es la instancia de aprender. Vamos a borrar aquí para que no se confunda. Vamos. Entonces, ¿qué hora es, chiquillas? Si me ayudan. ¿10? Se nos acabó la clase. Ya, entonces, preguntas rápidas. ¿Qué fue lo que aprendimos el día de hoy? ¿Ya, Krishna? Ojalá, no se me olvide. ¿Qué era eso? ¿Cómo se llamaban estas? Semireacciones. Muy bien. Tarea para la casa. Determinar la variación de los estados de oxidación y la semireacción de oxidación y la semireacción de reducción. Próxima clase, espérenme, déjenme salirme de la foto. Próxima clase, chiquillas, métodos de equilibrio de ecuaciones de oxidorreducción, método ion-electrón, medio ácido y el medio básico, que fue lo que evaluamos en el trabajo. ¿Ya? Que yo sé que hay hartas dudas respecto a eso. Vamos a pausar entonces, nos vamos a detener.